Imagínate que un día estás trabajando y se te cae un clavo y te atraviesa el pie, pero luego lo miras y ves que el clavo ha pasado entre tus dedos y que no te ha tocado para nada, pero aún así sientes un dolor insoportable. O también imagina que de repente un día te clavan un cuchillo en el cuello, pero no sientes absolutamente nada de dolor. Aunque esto parecen dos casos totalmente imposibles. Pues te va a sorprender porque son dos casos totalmente reales y hoy quiero explicártelos y sobre todo explicarte con estas situaciones por qué el contexto influye tantísimo en el dolor. Antes de nada me presento, soy Andrea, soy fisioterapeuta y trabajo de manera online con mujeres con dolor lumbar que llevan ya tiempo sufriendo y que están frustradas porque no saben cómo salir de ahí. Muchas saben que el ejercicio es la solución y no saben cómo hacerlo, o muchas de ellas también tienen miedo, ¿no?, a que el ejercicio les pueda empeorar. Lo sé porque yo pasé también por ahí, a los 19 años me diagnosticaron de una hernia y pasé por ese proceso de frustración, miedo, perder mi tiempo y mi dinero en muchas terapias, fisio, incluso más ejercicio, yoga, pilates, natación, bueno, todo lo que nos mandan, ¿no? Pero bueno, espero que te pueda gustar, perdón, que me hago, gustar el vídeo que te voy a explicar hoy, porque es muy interesante realmente las historias que te voy a contar. La primera de ellas es la de un británico, un obrero británico en el 1995, en el que él pues estaba trabajando en la obra tranquilamente y un día se le cayó un clavo y le atravesó la bota. Claro, este señor sufrió un dolor horrible, de hecho le llevaron al hospital, le tuvieron que sedar. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando le hicieron una radiografía antes de quitarle la bota, vieron que el clavo había atravesado entre los dedos y no le había atravesado el pie. Pero el señor tuvo un dolor horrible, probablemente le hiciese algo de herida y sangrase un poco. Claro, encima al ver la sangre, al todo, su cerebro fue como: te acabas de atravesar el pie, alarma de peligro absoluto, genero dolor, ¿no? Él sintió un dolor totalmente real, su dolor no era de mentira, vamos a decir, ¿vale? Era un dolor real, pero el daño en este caso no lo era. El cerebro vio el clavo, la sangre, el contexto y sumó 2 más 2 y dijo: esto es totalmente una alarma de peligro, esto es peligroso, hay que proteger al cuerpo y por tanto voy a generar el dolor. Al final, el dolor no es más que esto, una alarma de peligro para que tú salgas de la situación que te está generando dolor y a nivel básico sobrevivas. Por tanto, este es un caso súper real y muy interesante, pero también es un caso real el que te voy a contar ahora, el de Julia Popova. Esta era una joven rusa que un día, yendo a su casa, pues le atracaron. En un forcejeo con el atracador, ella consiguió escapar. Llegó a su casa y ¿cuál fue la sorpresa de sus padres cuando de repente su hija, su querida hija, llega con un cuchillo clavado en el cuello? Creo que no os puedo poner la imagen porque es un poco desagradable, pero si quieres verla, tú buscas Julia Popova cuchillo en Google y te aseguro que te va a salir. Es bastante llamativa. Entonces, claro, ¿cómo pudo esta chica llegar hasta su casa sin ningún tipo de dolor? Bueno, primero porque el cuchillo no atravesó ninguna arteria principal ni la médula espinal, pero obviamente esto le iba a generar muchísimo dolor y no se lo generó. ¿Por qué? Porque el cerebro generó una analgesia inducida por estrés, se llama así. Volviendo al principio básico que te comento de que el cerebro lo que busca es tu supervivencia, el cerebro lo que hizo fue: vale, estamos en una situación de vida o muerte literal, no hay tiempo para que te andes aquí muriendo de dolor, así que voy a bloquear por completo el dolor que puedo generarte y vas a salir huyendo. Bueno, esta chica llegó hasta el hospital sin ningún tipo de dolor. Si quieres saber un poquito más de su caso, te animo a que busques porque es interesante sin duda. Bueno, estos dos casos que te acabo de contar nos enseñan algo realmente increíble, y es que el dolor no solo depende del daño físico, sino del significado que el cerebro le da a la situación en base a múltiples factores, como pueden ser uno de ellos el contexto, tus creencias y las experiencias previas. Y esto también se ve claramente en estudios con personas masoquistas, y esto también me parece interesante traerlo
al vídeo. Cuando se ha estudiado que cuando los masoquistas reciben estímulos dolorosos fuera de un ámbito sexual, se activan las mismas zonas cerebrales que generan el dolor de cualquier otra persona. Es decir, si a mí, que el dolor no me produce placer, me generan un estímulo doloroso, se me va a activar el mismo área cerebral que a una persona masoquista fuera de un ámbito sexual si le producen el mismo dolor. ¿Cuál es la diferencia? Que si a esta persona se le produce dolor en un ámbito sexual, se le va a generar ese estímulo o esa producción, esa activación cerebral del área del placer en vez de del dolor. ¿A qué nos volvemos? Al contexto. Dependiendo del contexto, el cerebro va a percibir totalmente dos respuestas diferentes. Y esto al final es algo muy similar a lo que le puede pasar a una persona que tiene una hernia o que tiene un dolor lumbar o que tiene un dolor X y que lleva toda su vida escuchando que para la hernia no puede agacharse, o que para la espalda en general sin lesión no debe de agacharse curvando la espalda, que no debe de correr generando impacto porque el impacto es malo, que no debe de levantar altos pesos porque todo esto es peligroso, cuando no es así. Algo que quiero que tengas claro es que somos mucho más fuertes de lo que nos hacen ver. Ya no solo en mi caso, sino muchas de las chicas del programa. Incluso hay casos de chicas que se iban a operar porque les habían dicho que era la única solución y que al final, a través de ejercicio, movimiento consciente y entender lo que de verdad les está pasando, consiguen no operarse y ya no solo esto, sino mejorar su dolor y volver a hacer las cosas que antes hacían. He visto chicas volver a hacer CrossFit, volver a correr, volver a coger a su hijo en brazos, volver a poder trabajar sin dolor, a caminar, a viajar en coche sin dolor. Todo lo que antes pensaban que no podían hacer porque su cerebro había aprendido esto. Y en base al contexto era como, uy, no, agacharme me va a doler y por tanto, claro que te va a generar dolor. Y claro que te va a generar dolor por mucho que tú aprendas esto, si aún así no lo complementas con un plan estructurado y guiado de ejercicios y modificado día a día dependiendo de tu situación. Pero te va a ayudar mucho el entender que tu cerebro lo manejas mucho tú en base a los estímulos que recibas. Por tanto, espero que este vídeo te pueda ayudar para entender cómo el contexto influye en tu dolor. Si te ha gustado, dale un like al vídeo que me ayuda muchísimo y deja un comentario de qué es lo que piensas, si conocías estos casos o no los habías escuchado en tu vida. De todos modos, aquí debajo en la descripción te voy a dejar mi contacto para que puedas escribirme y si necesitas ayuda, necesites que te guíe en este proceso tan frustrante como es el dolor y es el no saber hacia dónde tirar, cuéntame tu caso y si te puedo ayudar nos ponemos a trabajar juntas. Espero que te haya gustado muchísimo el vídeo, nos vemos en el siguiente, chao.